Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que les prometo, los va a dejar con la boca abierta y pensando mucho. Prepárense porque hoy vamos a hacer una comparación que suena, cuanto menos, explosiva. Vamos a poner frente a un icono de la actualidad, un hombre que ha conquistado corazones y pantallas a nivel mundial, y a una figura, bueno, digamos legendaria, envuelta en misterio y controversia, Can Yaman comparado nada más y nada menos que con el mismísimo diablo. Sí, han oído bien. ¿Se imaginan? Un actor turco moderno con su carisma arrollador, sus músculos de infarto y sus papeles que desatan pasiones, frente al arquetipo del mal, el tentador por excelencia, la encarnación de la rebeldía y la seducción. Suena loco, ¿verdad? Pero créanme, hay más puntos de conexión de lo que imaginan. Y antes de que se queden con la intriga, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras locas y fascinantes exploraciones. ¡Vamos allá! Cuando pensamos en Can Yaman, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Personalmente me viene a la cabeza una ola de energía, una presencia magnética, un hombre que sin siquiera hablar, ya tiene la atención de toda una habitación. Y no es para menos. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, catapultado por producciones como Erkencicus y Dolunay, que lo han convertido en un fenómeno internacional. Hablamos de un hombre que irradia confianza, seguridad, casi una especie de poder. Su físico es innegable, un cuerpo trabajado que proyecta fuerza y disciplina. Y su mirada, ¡ay, su mirada! Esa que puede pasar de la ternura más absoluta a una intensidad que te desarma en un segundo. Es esa dualidad, esa capacidad de interpretar personajes que por un lado, son encantadores, tiernos, el novio perfecto que todas quisiéramos, pero que por otro, tienen un lado un poco más oscuro, un poco más posesivo, un poco más salvaje. Y aquí es donde empezamos a tejer la telaraña con la figura del diablo. Piénsenlo bien. El diablo, en muchas representaciones, no es solo maldad pura y dura. Es, ante todo, tentación. Es la promesa de lo prohibido, de lo que se desea en secreto, de aquello que nos saca de nuestra zona de confort y nos empuja hacia lo desconocido. ¿No ven ese eco en algunos de los personajes de Can Yaman? Es ese punto de rebeldía, esa chispa de peligro latente que, lejos de asustarnos, nos atrae poderosamente. Como ese amigo que sabes que te meterá en líos, pero de los que saldrás con una historia increíble que contar. Además, la seducción es una de las armas más potentes del arquetipo del diablo. Y Can Yaman, seamos honestos, es un maestro en el arte de seducir, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus gestos, su forma de moverse, la manera en que interactúa con sus coestrellas, todo emana una sensualidad innata. Y esto no es una crítica, al contrario. Es precisamente esa capacidad de generar una conexión tan visceral con el público lo que lo ha hecho tan exitoso. Es esa energía eléctrica que sentimos cuando lo vemos actuar, esa anticipación de lo que podría pasar, de lo que su personaje podría desatar. Piensen en las historias que nos cuentan. A menudo el personaje masculino fascinante, el que nos roba el aliento, tiene ese algo que lo hace imperfecto pero irresistible. Un toque de arrogancia, una tendencia a desafiar las normas, una pasión desbordada que puede ser tan constructiva como destructiva. Can Yaman, con su presencia escénica, parece nacer para interpretar esos roles. Es como si llevara un aura de misterio, una sombra de lo desconocido que lo hace aún más cautivador. Y no olvidemos la admiración, la devoción casi reverencial que genera en sus fans. La gente lo idealiza, lo sigue, lo convierte en un ídolo. Y en cierto modo, el diablo también ha sido objeto de fascinación a lo largo de la historia. No solo como figura a temer, sino como símbolo de poder, de independencia, de resistencia a la autoridad. La idea de alguien que se atreve a ir en contra de todo, que vive según sus propias reglas. ¿No hay un punto en el que la línea entre el ídolo moderno y la figura mítica se difumina? Quizás estemos hablando de una proyección psicológica. Los personajes de Can Yaman, al igual que las narrativas que a menudo involucran figuras seductoras y rebeldes, tocan fibras profundas en nosotros. Tocan nuestros deseos más ocultos, nuestra fascinación por lo que está prohibido, por lo que desafía las convenciones. El diablo en la cultura popular se ha convertido en sinónimo de esa fuerza irresistible que nos tienta a romper las cadenas de lo establecido.
Y un actor como Can Yaman, con su carisma y su habilidad para dar vida a personajes complejos, tiene el poder de evocar esas mismas sensaciones en la audiencia. Además, el diablo es un maestro del disfraz, ¿verdad? Capaz de presentarse de las formas más insospechadas. Y nosotros como espectadores vemos a Can Yaman en diferentes roles, cada uno con su propia personalidad, su propio encanto. Nos presenta diferentes facetas, diferentes disfraces, pero siempre con esa esencia que lo hace reconocible y adictivo. Es como si cada personaje fuera una nueva tentación, una nueva aventura que nos invita a seguirlo. Y pensemos en la reacción que genera. Can Yaman, al igual que el concepto del diablo en ciertas interpretaciones, provoca una fuerte reacción. No deja indiferente. O lo amas apasionadamente o, bueno, quizás te intimide un poco. Pero esa polaridad es precisamente lo que lo hace tan interesante. El diablo tampoco busca pasar desapercibido. Busca impactar, busca generar debate, busca ser recordado. Y Yaman, con su presencia y sus actuaciones, definitivamente logra eso. Otra conexión podría ser la rebeldía. El diablo es, por definición, el rebelde por excelencia. El que se opone a la autoridad divina. Y muchos de los personajes que Can Yaman interpreta, aunque de forma más terrenal, también tienen ese espíritu rebelde. No se conforman, desafían las expectativas, van a buscar lo que quieren con una determinación férrea. Esa chispa de desafío es increíblemente atractiva, ¿no creen? Nos hace sentir que hay algo más allá de las reglas, algo más emocionante en lo que se atreven a romper los esquemas. Y hablemos de la dualidad humana. El ser humano es complejo. Tenemos luz y sombra, bondad y maldad, ángel y demonio en nuestro interior. Y Can Yaman, al interpretar personajes que a menudo navegan por esas aguas turbulentas, nos recuerda esa complejidad. Sus personajes pueden ser increíblemente buenos, capaces de un amor puro y desinteresado, pero también pueden tener momentos de ira, de posesividad, de impulsividad que rozan lo oscuro. Es esa mezcla, esa humanidad imperfecta, lo que los hace tan reales y tan cautivadores. Y curiosamente esa misma dualidad es lo que se le atribuye a menudo al arquetipo del diablo. No es una criatura unidimensional, sino una fuerza que representa las pulsiones y los deseos más profundos del ser humano. Podríamos decir que Can Yaman, en su rol de estrella de televisión y cine, se ha convertido en un arquetipo moderno de tentación y rebeldía. No en el sentido literal de ofrecer tratos o llevar al perdición, sino en cómo evoca en nosotros esas mismas sensaciones, la atracción por lo prohibido, la fascinación por el poder seductor, la admiración por quien se atreve a ser diferente. Es como si, a través de sus personajes, nos ofreciera una ventana a esas partes de nosotros mismos que a veces ocultamos, pero que secretamente deseamos explorar. Y la energía que emana es palpable. Cuando ves sus entrevistas, sus apariciones públicas, hay una vitalidad, una pasión que lo impregna todo. No es un actor que se esconda, sino uno que se entrega por completo. Esa intensidad, esa forma de vivir y actuar con fuerza, también resuena con la imagen de una figura poderosa, de alguien que no teme mostrar su fuerza. Y el diablo, en su representación más poderosa, es una figura de fuerza inconmensurable. Por supuesto, esta es una comparación un poco lúdica, un poco metafórica. No estamos diciendo que Can Yaman sea literalmente el diablo. Para nada. Es un actor talentoso que trabaja duro para entretenernos. Pero creo que explorar estas similitudes, estas resonancias entre un ícono pop moderno y un arquetipo ancestral, nos ayuda a entender por qué ciertas figuras nos cautivan tanto. Nos ayuda a descifrar esa atracción, esa fascinación que sentimos por aquellos que parecen tener ese algo especial, ese toque de peligro, de misterio, de rebeldía que nos hace querer saber más. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman en la pantalla, piensen en esa dualidad, en esa seducción, en esa energía arrolladora. Y quizás, solo quizás, se den cuenta de que, de una manera muy particular y moderna, estamos ante una figura que evoca, de forma muy efectiva, ese arquetipo ancestral de la tentación y el poder. En resumen, hemos explorado cómo la presencia magnética de Can Yaman, su capacidad para interpretar personajes con un toque de rebeldía y seducción, y la intensa reacción que genera en su público, pueden evocar ciertas características asociadas al arquetipo del diablo. Hemos hablado de la tentación, de la rebeldía, de la dualidad humana y de la fascinación que estas figuras ejercen sobre nosotros. Es una comparación que, si bien metafórica, nos invita a reflexionar sobre el poder del carisma y la atracción en el mundo del entretenimiento.
Y hasta aquí nuestra aventura de hoy, mis queridos exploradores de lo insólito. Espero que hayan disfrutado de esta comparación tan peculiar y que les haya hecho pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Ven estas similitudes? ¿Tienen alguna otra conexión interesante que quieran compartir? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo que estoy deseando leerlos. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartirlo con todos sus amigos para que nadie se pierda esta curiosa comparación, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos estos temas fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Adiós.